Ahora voy a exponer el laboratorio número 3, el cual es el prototipo número 3 de un sistema cómplico controlador para monitoreo de temperatura y aire para optimizar el crecimiento de cultivos en el invernadero. El grupo está conformado por Álvaro Felipe Reaño y Jonathan García. Esta exposición es para la asignatura de microcontroladores. Ahora la exposición se va a llevar mediante la siguiente agenda, en donde primeramente se tiene los objetivos del proyecto en la fase número 3, el diagrama de bloques, luego el diagrama de flujo, código microcontrolador, implementación y finalmente conclusiones. Como objetivos específicos tenemos el de programar el microcontrolador Mega 328P para la implementación de los sensores de temperatura de HT22, el cual es un sensor digital, el sensor MQ135, el cual es un sensor analógico, y los módulos RTC y microSD. Finalmente, estas variables o los datos recolectados se van a visualizar en una LCD y se van a almacenar en una microSD. Como segundo objetivo, se va a tener de diseñar y configurar un archivo ejecutable de interfaz. Esto para que, por así decirlo, un usuario externo pueda interpretar los datos adquiridos por los sensores. Como tercer objetivo tenemos el de implementar las estructuras diseñadas y desarrolladas en conjunto, es decir, acoplar lo que es el tema del software y el hardware. Como cuarto objetivo tenemos el de diseñar y realizar una documentación del proyecto. Esto es con el fin de que cualquier persona pueda utilizar esta interfaz gráfica o le sea más fácil entenderla. Como diagrama de bloques se tiene como entradas el sensor de HT22, el cual va a monitorear temperatura, el sensor MQ135, el cual se va a encargar de monitorear lo que se tiene que ver con el dióxido de carbono. También se va a utilizar el módulo RTC con el fin de que nos mencione en la interfaz la fecha y la hora en la que se toman los datos. Cabe aclarar que esto va a pasar por un microcontrolador, el cual, a través de comunicación serial, la interfaz va a ser capaz de recolectar estos datos y, como su nombre lo indica, eh, mostrarles gráficamente el comportamiento en este ambiente cerrado. También se tiene que los datos se van a almacenar en una micro CD y también van a ser capaces de verse en tiempo real a través de una LCD. Como diagrama de flujo se tiene el siguiente. Como entradas se tiene el MQ135, el DHT22 y el RTC. Eso por los respectivos pines. Como salida se tiene el de la LCD, la cual se va a utilizar una comunicación I2C, por lo cual se tiene que utilizar los siguientes pines aquí mostrados. También como salida se van a tener los datos recolectados a través de la micro CD. Ahora, lo que primero se tiene que hacer es configurar librerías y pines MQ135, D82, LCD, RTC, SD e interrupciones. Luego lo que va a pasar es por estas siguientes funciones, en donde se va a enviar la temperatura, dióxido de carbono y fecha a la interfaz gráfica. O también hacia el monitor serial, porque recordemos que es comunicación serial. Ahora también eso se hará una función en la cual se encarga de almacenar la fecha, temperatura y dióxido de carbono. Junto a eso lo que se va a enviar es a través de la memoria SD para que nos dé en un archivo TXT estos datos almacenados. También se va a visualizar la temperatura y dióxido de carbono en la LCD. Ahora, como diagrama de flujo de la interrupción, tenemos esta interrupción por timer, en donde lo que se hace cargar es de tomar cierta cantidad de muestras con el fin de que la lectura en la LCD y los datos recolectados sean, por así decirlo, más ajustables a la realidad. Ahora, el siguiente esquema nos muestra que, como se puede observar, se tiene que cada periodo de toma de datos se va a dar cada 10 milisegundos. Una vez que pasa a esta parte, lo que va a hacer es que me va a determinar si la cantidad de muestras es menor a 100. Si es así, lo que va a hacer es que me va a acumular el valor del MQ135 y va a aumentar la cantidad de muestras. Si no se cumple esta condición, me va a tomar el acumulador ASMQ135, lo va a promediar los datos ya recolectados, me va a actualizar el valor del dióxido de carbono y leer el sensor de H32. Finalmente me va a reiniciar la. Para la programación del microcontrolador Amiga 328P, inicialmente se realizó el siguiente código en Arduino IDE. Entonces, inicialmente se declararon las librerías, las variables y los objetos que son necesarios para la implementación y funcionamiento de los módulos utilizados. Inicialmente tenemos la librería para las interrupciones por timer. Tenemos la librería de HT para leer, en este caso, el sensor de HT22. Tenemos que especificar y definir el pin por el cual vamos a leer este sensor digital y el tipo de sensor de esta familia de HT que vamos a utilizar. Luego, con estos datos creamos un objeto de tipo de HT y definimos para este caso una variable global para almacenar la temperatura que este sensor registra. Para la implementación del sensor MQ135 se utilizó la librería MQ135. Se tiene que especificar el pin ADC por el cual se va a realizar la lectura de este sensor y se crea un objeto de tipo MQ135. Para este caso utilizamos tres variables para este sensor. Una para tomar un valor fiel de este sensor,
cada un segundo y dos variables para determinar el valor RMS de este sensor cada un segundo. Posteriormente, para la LCD, que en este caso estamos utilizando, utilizamos las siguientes librerías y creamos un objeto de este tipo especificando la dirección de la LCD con la que esté trabajando. En este caso es esta y especificamos las dimensiones. Para el RTC utilizamos la siguiente librería en donde creamos un objeto de tipo RTC, pero se tiene que especificar el módulo con el cual se está trabajando. Para nuestro caso fue este. Se crea un objeto de tipo Datetime, el cual nos permitirá ir almacenando y registrando la lectura de tiempo que nos permite tener este módulo. Y posteriormente se utilizaron las siguientes variables para ir almacenando individualmente cada uno de los valores. Para el almacenamiento en la microSD, con el módulo se utilizaron las siguientes librerías. En este caso se tiene que especificar el pin CS o chip select con el que se va a trabajar con este módulo. Para este caso utilizamos el 10 y los demás pues los dejamos por defecto en la librería. Se crea un objeto de tipo file para realizar la escritura y almacenamiento de los datos en esta memoria. Para la configuración inicial, entonces inicialmente tenemos que indicar el boundary con el cual vamos a trabajar. Para la interrupción, en este caso especificamos que es una interrupción que se va a ejecutar la siguiente ISR cada 10 milisegundos. Más adelante se va a explicar qué es lo que hace esta función. Para el LCD, limpiamos la pantalla, inicializamos la pantalla LCD y activamos la luz de fondo para una mejor visualización. Establecemos en el cursor un mensaje que permita identificar que se está inicializando el programa. Inicializamos el sensor DHT22 y para el RTC primero verificamos que esté funcionando y conectado, ya que de este depende gran parte del proyecto. Entonces, en caso de no estar, nos va a mantener en un bucle hasta que este sensor esté funcionando adecuadamente. Para el LCD hacemos lo mismo, solo que en este caso solo verificamos si está funcionando y si no, para indicar respectivamente con una retroalimentación que no está funcionando. Y dejamos un delay para permitir que estos sensores se vayan configurando por un tiempo de 2 segundos. Para la interrupción por timer, como se vio anteriormente, esta se ejecuta cada 10 milisegundos. Esto por las siguientes razones. En el datasheet del MQ135 se especifica que se tomen convenientemente un valor cada 10 milisegundos. Y para el sensor de HT22 se especifica no tomar más de un valor cada un segundo. Entonces, tomando el valor del MQ135 cada 10 milisegundos, vamos acumulando este valor hasta tomar 100 muestras, es decir, hasta que transcurra un segundo y luego con este valor calculamos el RMS y lo registramos en la variable del MQ135. Luego, entonces, ya transcurrido este segundo, registramos el valor de temperatura que tenga el sensor de HT22 y reiniciamos el acumulador y el número de muestras. Por último, aquí en el loop, lo que hacemos es declarar la función que nos imprime por puerto serial los datos que vamos a utilizar en la interfaz. Almacenar la función que nos permite almacenar los datos en la micro SD y la función que nos permite mostrar estos datos en el módulo LCD. Cabe aclarar que estas funciones, este loop se actualiza, o sea, se inicia nuevamente cada un segundo debido al delay que tenemos en la función de LCD. A continuación, este sería el proyecto funcionando. Entonces, vamos a realizar las pruebas para comprobar las mediciones y el funcionamiento de los sensores. Para aumentar los niveles de CO2 vamos a utilizar un mechero. Entonces vamos a proceder a aplicarle gas al sensor. Entonces, y aquí vamos a ver el aumento. Entonces vemos que las partículas por millón se disparan a valores muy peligrosos y ya después tienden a regularse mientras que se regula la cantidad de partículas que se encuentran ahí. Ahora para la temperatura, pues se va a utilizar un cautín para verificar el funcionamiento del sensor de HT22 para en este caso tomar la temperatura. Entonces vamos a acercar el cautín a una distancia prudente para no dañar el sensor y vamos a verificar el aumento. Podemos ver que va aumentando aproximadamente 0.2 grados centígrados, 0.1 grados centígrados y sigue aumentando. Pues aquí ya con el cautín, entonces ya se comprueba. Ahora, para verificar que se estén enviando y recibiendo correctamente los datos en la interfaz, se va a verificar con el LCD, en donde los valores que se muestran en el display LCD deben ser los mismos que los que se muestran en la interfaz. Entonces, vamos a tomar 25 muestras para comprobar esto. Entonces, empezamos a tomar las 25 muestras y de aquí empezamos a relacionar los valores. Entonces, como vemos, más que nada se puede comprobar con los valores de las partículas por millón de CO2, debido a que estos son bastante variables en el tiempo. Entonces,
vemos que los valores que se van mostrando en la interfaz y en el LCD son respectivamente los mismos, variando en la resolución de las cifras que se muestran para los decimales, debido a que para el LCD se tiene configurado para mostrar una cifra decimal, por lo que la aproxima, mientras que para la interfaz se manejan dos. Entonces, ya que cuando termina, la interfaz deja de tomar datos. Como se menciona en el manual, la interfaz nos ofrece las siguientes opciones. Podemos indicar inicialmente un número de muestras entre 1 y 100 para tomar en el tiempo. Entonces, aquí al dar a iniciar, pues nos va a tomar estas muestras. Para este caso ya tomamos 30 como ejemplo. Entonces, podemos graficar el comportamiento de las dos variables que estamos utilizando. Para este caso, podemos graficar temperatura y partículas por millón de CO2 en el tiempo respectivamente con las muestras que se tomaron. Podemos limpiar los valores que ya se tomaron para tomar otros, o también podemos generar un archivo de almacenamiento de estos datos con los datos que ya tomamos de las muestras. Entonces, vamos a generar una gráfica para ver el comportamiento de la temperatura y del CO2 de los datos que se tomaron. Para este caso son 30 muestras. Y también pues vamos a generar el archivo .csv. Aquí se nos indica la ruta donde se guardó y el nombre que tiene el archivo. Entonces, vamos a buscarlo. Para este caso, entonces, este archivo se guarda acá. Es este. Entonces, pues lo abrimos y ya se puede visualizar entonces el contenido de este archivo. Vemos que se guardan las muestras por número, para este caso se tomaron 30, y se guarda con la siguiente estructura teniendo la fecha, la hora, la temperatura, las partículas por millón de CO2 y los datos. Ahora, para verificar que se estén almacenando correctamente los datos en la microSD, conectamos la microSD. Entonces, buscamos el archivo en el cual se están guardando los datos, que en este caso es este. Entonces, se muestran todos los datos que se han guardado en el tiempo. Estos vienen organizados de la siguiente forma. Se guarda el tiempo en horas, minutos, segundos y separando con punto y coma la fecha en este formato. Luego, con punto y coma se separan las mediciones de temperatura del DHT22 y por punto y coma posteriormente se separa para almacenar el último valor, que es las partículas por millón de CO2. Estos valores se están almacenando aproximadamente cada un segundo debido a que por el momento pues esta es la conveniencia que se tiene. El RTC vamos a tomar la hora que se muestra en la interfaz, que es la que se envía por puerto serial hacia la interfaz. Entonces, verificamos la hora que nos está mostrando. Entonces, verificamos también la fecha y pues en el ordenador también podemos verificar estos datos. Para este caso, si relacionamos los valores, se puede verificar que está arrojando una diferencia, el RTC, en la hora, en lo que viene siendo los segundos, dándonos una diferencia de alrededor de entre 15 y 13 segundos de la hora real que debería tener. Esto pues se puede realizar con una calibración en la implementación. Como conclusiones tenemos que un microcontrolador es un sistema electrónico compacto que integra en un solo chip un procesador, memoria y periféricos como el ADC, el UART, la comunicación serial I2C, SPI, también tiene temporizadores o GPIO, permitiendo el uso de estos microcontroladores para hacer, por así decirlo, proyectos robustos, capaces de censar y actuar de forma autónoma y en tiempo real. Como segunda conclusión, tenemos que una interfaz de usuario para el monitoreo de un invernadero es una herramienta que permite a un usuario interactuar con el sistema de una forma más interactiva, facilitando mucho más en el análisis de estos datos recolectados. Como tercera conclusión, los microcontroladores pueden permitir el monitoreo de variables físicas, para este caso ambientales, por medio de la implementación de sensores analógicos o digitales, registros de tiempo, almacenamiento con módulos adecuados, visualización de datos y transmisión de información entre diferentes dispositivos para su manipulación en diferentes herramientas como pueden ser las interfaces. También se tiene que un sistema de monitoreo para un invernadero es una herramienta que permite registrar su comportamiento de forma robusta y moderna por medio de herramientas electrónicas de implementación e interpretación, aplicando técnicas de programación, electrónica e instrumentación para facilitar el análisis y la gestión. Es decir, el acoplamiento del hardware y software permite al usuario tener una capacidad para interpretar y más encima recolectar todos esos datos para un posterior análisis o estudio.